Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a exponer nuestro trabajo en este congreso. Quisiera darle un gran saludo a todo el equipo de Héroes Internacional y en particular a quienes están trabajando en este congreso, especialmente a Alexandra. Nosotros vamos a presentar un aspecto particular del análisis que realizamos con los datos que tenemos desde Chile en relación al consumo de sustancias en los trabajadores de la salud durante el periodo pandémico. Vamos a analizar algunos resultados iniciales. Se ha visto en todas las presentaciones, es algo que nos convoca a todos los que estamos en este taller, en particular un alto nivel de estrés en la población general y en particular en la población de trabajadores de la salud. Eh, ya lo han dicho en las presentaciones previas, la amenaza del contagio, la sobrecarga laboral, tener que enfrentar distintas medidas de nivel poblacional con distancia social, cuarentena. Todo ello configura un escenario en que los trabajadores de la salud en particular se ven enfrentados a un alto nivel de estrés. Esto, sabemos, puede llevar a afectación de la salud mental de los trabajadores y, por consiguiente, afectación de la atención de salud para esta pandemia. En general se piensa que esto viene más o menos en dos partes, una parte inicial en que predominan los síntomas más bien ansiosos, en la fase más bien de adaptación al estrés, y una fase de agotamiento en que lo que empieza a aparecer es un aumento de prevalencia de las enfermedades que tienen un desarrollo, un perfil un poco más crónico, más soterrado. ¿Ya? Se trata además de una población que tiene un mayor acceso a las sustancias en general. Son trabajadores activos, con capacidad adquisitiva, por el mismo trabajo que desarrollan pueden eh, acceder con mayor facilidad a algún tipo de fármacos, sedantes principalmente. Todo esto nos hace pensar que pudiera existir un cambio en el patrón de consumo de los trabajadores, lo cual es altamente preocupante por los daños asociados a cada una de las sustancias que vamos a ver, pero también abre oportunidades de intervención específica dependiendo de los hallazgos. Se puede priorizar un poco. Nosotros analizamos los datos que recogimos en Chile en la primera ola, vamos a ver más adelante. Si bien no había muchas preguntas relativas al consumo de sustancias, había un panel en que se preguntaba por el consumo o no de diversas sustancias y si había habido algún cambio respecto al periodo previo a la pandemia. Se consultó por alcohol, se consultó por tabaco, por cannabis, cocaína, uso de sedantes, de opiáceos y de estimulantes en general. Así que las personas que decían que podían responder ahí que no consumían, que no habían consumido nunca, por lo tanto ahí podíamos establecer cierto grado de prevalencia de consumidores y nos reportaban desde una perspectiva más bien cuantitativa si su consumo había cambiado, si había aumentado o había disminuido o se había mantenido igual. Es decir, por mucho que puedan haber habido otro tipo de cambios, lo que se recoge en la encuesta son elementos más bien cuantitativos. Bien rápido, nosotros nos acercamos a los trabajadores a través de los centros de salud. Finalmente trabajamos en la primera ola con 36 centros de salud, tratando que hubiera tanto de pertenencia pública como de pertenencia privada, y también buscando que hubiera representación de los ambientes más bien hospitalarios versus los ambientes más bien ambulatorios, incluyendo también instituciones que tuvieran trabajadores abocados a la administración o la gestión en el área de salud. Como en muchos países de Latinoamérica hay un gran centralismo, tuvimos una mayor participación finalmente de las regiones, de la región metropolitana y de las capitales regionales. Esto es para recordar un poco gráficamente a lo que nos referimos con las olas. Son los casos acumulados en los últimos 7 días en promedio desde el inicio, en marzo del año pasado hasta hace un mes aproximadamente, que se configuran ahí con distintas morfologías, un par de olas, de brotes, como se ha llamado. Nosotros recogimos información cuando la pendiente de la primera ola se hizo
llamativamente empinada, y recogimos información hasta que hubo un valle en la presencia de casos. Volvimos a hacer lo mismo cuando inicia esta segunda ola, eh, y recogimos información hasta fines de agosto. Esto es para dar un escenario de cuál es el contexto principalmente. Esto es solamente el número de casos. Evidentemente hay diferencias estructurales que uno podría encontrar entre ambas olas. En la segunda ola ya había inicio de vacunación. O sea, ya teníamos vacuna, ya era un paso importante. En la primera ola podríamos hablar que había mucho mayor incertidumbre de lo que iba a ocurrir. Así que vamos a analizar los datos en particular de esta primera ola. La tabla habitual, nada especial. Obtuvimos 1934 trabajadores de la salud como para analizar, que terminaron la encuesta después de limpiar la base. 3/4 son mujeres, gran cantidad de personas, sobre un 80% con estudios universitarios o superiores. Nosotros sí, por la forma en que nos acercamos a los centros y por los contactos del equipo de investigación, tuvimos una sobrerepresentación de profesionales médicos que alcanzan un poco más de un 40% de la muestra, y agrupando a todos los otros profesionales hay un número que cercano a un tercio de la muestra. Tuvimos menor participación, que era una de las cosas que buscamos, lo logramos, pero no como hubiéramos querido, de personal técnico, administrativo, personal auxiliar de gestión y otros. Más o menos balanceado entre hospitales y centros de salud ambulatorios, atención primaria, y una representación de un 7% de estas instituciones más bien de gestión que no se clasificaban en ninguna de las otras dos. Este, yo diría que uno de los gráficos más interesantes donde se resume la gran parte de la información. La barra total implica la prevalencia, es decir, las personas que declaraban a consumir. Vemos que las personas que consumían alcohol, bueno, se me olvidó decir en la lámina anterior que el promedio de edad, 37 y tantos años, es lo habitual, cerca de 40 años. Eso es importante para ver los patrones de consumo. Entonces, estos trabajadores relativamente jóvenes, mayoritariamente mujeres, declaraban consumir alcohol en cerca de un 65%. Un porcentaje menor, un 20%, consideramos relativamente positivo para los números históricos dentro de la población de trabajadores de la salud. Un 20% consumía tabaco, cerca de un 18% consumo de sedantes y más de un 10% consumo de marihuana, de cannabis. Los otros consumos van a ser difíciles de interpretar, existen, pero son casos muy menores en términos numéricos, por lo tanto es difícil hacer el análisis mayor, pero existe, de cocaína, de sedantes, de opiáceos y de estimulantes en general. Si lo están viendo bien, no sé cómo lo verán gráficamente, la parte más oscura de la barra representa a las personas que, además de consumir, refieren a haber aumentado su consumo. En el caso de alcohol vemos que la distribución es relativamente homogénea, son casi 3/3 entre las personas que disminuyeron, entre las que permaneció igual y en las que ha aumentado. Sin embargo, en tabaco, en cannabis y en sedantes en particular, el aumento en sedantes es más de la mitad, en cannabis es un 40%, en tabaco también alcanza un 40%. Es decir, hay un grupo de personas importante dentro de las que consumen sustancias que declara haber aumentado cuantitativamente su consumo. Esa es la percepción que tiene. Tenemos varios análisis, pero para efectos de la presentación y mantenernos dentro de los tiempos, voy a presentar este que me parece que es uno de los más relevantes desde el punto de vista de la intervención. Acá lo que estamos mostrando es el porcentaje dentro de las personas que declararon haber aumentado su consumo por alcohol, por tabaco, por cannabis, etcétera, que tenían un puntaje elevado en el GHQ-12, ya se ha hablado harto de ese instrumento, que nos dice la probabilidad entonces de tener un trastorno de salud mental. Y vemos que en todas las personas que declararon haber tenido un aumento de consumo son personas que tenían, en general, proporcionalmente, posibles problemas de salud mental mediante este instrumento. En sedantes alcanza casi un 80% de quienes aumentaron el consumo de sedantes puntúan en este instrumento por sobre el punto de corte de 5 o más. En alcohol, en cannabis es un poco menos, pero es un 63, un 67%, son porcentajes relevantes. Entonces, un poco lo que acá uno quiere mostrar es que una hipótesis probable es que frente a la aparición de mayor probabilidad de tener un
caso de salud mental, las personas pueden cambiar sus patrones de consumo hacia el aumento de algunas sustancias que puedan tener algún rol en aquello. Tenemos limitaciones importantes en el estudio Héroes en general, pero en particular en este que me gustaría discutir para entender un poco las conclusiones que vamos a presentar. Hay un problema de representatividad por la forma en que se realizó la encuesta, que finalmente fue a través de redes sociales y correos masivos. No fue posible establecer con certeza un denominador como para poder llegar a una tasa de respuesta. Cuando uno revisa encuestas similares en prepandemia y en esta época, son pocas las que reportan tasas de respuesta, y quienes lo hacen son tasas de respuesta relativamente bajas. Nosotros en algún momento de la metodología llegamos a calcular entre un 3 y un 4% de respuesta, lo cual es bajo, pero es comparable a otras encuestas similares. Existe el tema de la deseabilidad social en estas preguntas relacionadas a los consumos, especialmente en las personas que trabajan en el área de salud, ya que efectivamente puede haber un subreporte ahí. Nosotros también nos acercamos a las personas a través de los directivos de los centros, entonces siempre puede haber esta interpretación respecto a que son los jefes los que están solicitando esta encuesta, y a veces hay algunas dudas de quién va a acceder a los datos. Por lo tanto, estimamos que puede haber algún grado de subreporte de los consumos en general. En toda la encuesta, menor participación de no nativos digitales, es decir, personas de más años o personas que tienen dificultades para utilizar medios más tecnológicos, en general personas que puedan tener niveles educativos inferiores, trabajar en áreas más auxiliares. Una de las ideas del proyecto Héroes en general era no solo limitarnos a las personas que estaban en lo que se conoce como la primera línea, sino todo el sistema de salud, ya que todo el sistema de salud, de atención de salud, recibe el impacto. Personas que trabajan en áreas administrativas, conductores de ambulancias, etcétera, etcétera. Y un largo etcétera. Lamentablemente también en términos de comparación y porque había que llegar a una encuesta que fuera factible y no se podía extender mucho, se modificaron algunas preguntas estandarizadas y por lo tanto, especialmente en términos de la prevalencia, nosotros no podemos hacer una comparación directa con los estudios que habitualmente nos dicen que hay una prevalencia mes, prevalencia año, que se pregunta de manera estandarizada y acotada por el tiempo. Acá la pregunta fue si durante la pandemia ha cambiado su consumo. Y se les daba la alternativa a las personas de contestar no consumo. Por lo tanto, nosotros interpretamos que esas personas no aportan a la prevalencia y todo el resto sí. Pero no sabemos desde cuándo consumen, si son consumos más bien esporádicos. La comparación se torna dificultosa. A pesar de estas limitaciones, voy a presentarles un par de láminas de conclusiones, que son, me estoy saltando parte de la discusión que hemos llevado adelante al comparar con algunos estudios nacionales. En Chile, el consumo de alcohol, cannabis y sedantes en los trabajadores de la salud, la prevalencia es considerada mayor que la población general durante la pandemia. Comparamos con estudios nacionales en población general, y al igual que en otros momentos prepandémicos, las poblaciones que trabajan en salud tienden a consumir más sustancias. Se percibió, segunda conclusión, o sea, las personas, los trabajadores de la salud percibían un aumento del consumo de cannabis y tabaco, y esto era similar a lo que percibía la población general, que también decía que había fumado más y que había consumido más marihuana. ¿Ya? Este aumento percibido por la población trabajadora de la salud es en la misma línea, va con el mismo vector que aquellas de la población general. Me fui para adelante ahí. Respecto al consumo de alcohol, también la población trabajadora de la salud percibe un aumento del consumo de alcohol. Y esto se diferencia a la población general. En Chile se estableció que durante el periodo pandémico en general hubo una disminución del consumo de alcohol. Hay varias razones que se pueden esgrimir para ello, pero ahí vemos una diferencia. A pesar de que la población general manifiesta que tendió a consumir menos, los trabajadores de la salud consumieron más. Y por último, una última conclusión esperable, pero que no deja de sorprender por su relevancia, es el alto consumo
una alta prevalencia de consumo de sedantes y que también hay una percepción de aumento de consumo de ellos durante la pandemia. Ahí hay harto que estudiar, nosotros vamos a sacar un reporte específico en consumo de fármacos, hay otras preguntas asociadas en la encuesta. En esto en particular porque nos parece particularmente grave que también puede estar hablando quizás de una falta de atención, una brecha de atención en que los trabajadores de la salud empiezan a consumir más benzodiazepinas independientemente, sin mayor supervisión. Finalmente, siempre reconocer a todo el equipo que trabajamos en el estudio en Chile, en particular a Jaime Zapag y a Rodrigo Goicolea, que han participado en estos análisis, que nos gusta más este tema del consumo de sustancias, lo estudiamos, y también a Pablo Norambuena, que ha liderado el análisis desde el Ministerio de Salud. En particular, él tiene el interés en el consumo de alcohol, pero debido a que tenemos harta información, hemos ido avanzando en el estudio del consumo de sustancias por los trabajadores de la salud en Chile. Eso, muchas gracias por su atención. Muy bien, doctor Jairo, muchas gracias por